Hola, ¿qué tal? Soy José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en directo, son las 8 de la tarde en Twitch. Ya solo faltan 5 días para terminar este horrible mes de julio con impuestos, con cuentas anuales, con tareas que es posible que tengamos atrasadas de meses anteriores debido a rentas u otros factores. Pues nada, tenemos las vacaciones a la vuelta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una cosa súper interesante. Sois muchos los despachos que ya estáis poquito a poco abandonando los Excel y buscando un software, un CRM donde ir construyendo vuestro despacho a nivel digital. Y para eso hemos pasado de tener ese Excel a tener fichas, tener listas, objetos, ahora lo vamos a ver, y empezar bueno, de una forma muy inocente a volvernos locos con las tareas. Es decir, vamos a tener dos cosas que son fundamentales. Aquí lo estáis viendo en pantalla, que yo lo he llamado pilares básicos de la gestión, en este caso dentro de un CRM. Tendríamos por un lado las listas, objetos o tablas. Para entendernos, el Excel de toda la vida, pero de una forma más bonita, más digital, relacionado pues con la ficha de empresa, de contacto, incluso con otras listas. Pero es lo mismo que teníamos en el Excel. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué cuando teníamos un Excel no trabajábamos con tareas y cuando nos vamos a un CRM nos volvemos locos con tareas? Buena pregunta. Os voy a poner un ejemplo de cómo se podría gestionar una campaña de renta sin abrir una sola tarea. Es decir, es posible, nos vamos a encontrar muchas situaciones donde puedo gestionar el despacho, puedo gestionar campañas, puedo gestionar cosas sin tener que abrir tareas. Esto puede chocar porque venimos hablando muchísimo de las tareas, pero quiero que comprendáis que no siempre es necesario abrir tareas. Porque los estados de esas fichas, de esos objetos, nos pueden ayudar a tener el control. Vamos a ver con algún ejemplo. Os voy a poner en pantalla lo que sería una ficha de una renta. Algo que podríamos tener en un Excel. En la parte izquierda tendríamos pues una renta, tendríamos quién es el declarante, tendríamos el estado, si se ha presentado, no se ha presentado. Lo voy a poner de una forma que se vea todavía mucho mejor. Podríamos tener en su caso el cónyuge y otra información, ¿no? Si cuántas horas hemos dedicado. Bueno, esto normalmente lo hemos tenido en un Excel, en una fila a nivel horizontal con una serie de columnas, donde en cada columna íbamos poniendo cosas. Bueno, cuando esto lo llevamos a un CRM, pues lo que hacemos es abrir una ficha. Por cada renta haremos una ficha nueva con toda la información. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con una oportunidad, con un expediente. No es nada nuevo, ¿verdad? Un expediente sería algo similar. Abro una ficha. ¿Qué pasa? Que simplemente con los estados de las rentas ya podríamos llevar un control. Me explico. Si yo dentro del despacho me asigno X rentas, pues como tengo las fichas, esas listas, objetos, depende aquí del CRM que utilicéis, aquí tenéis un ejemplo de cómo yo podría entrar a la zona correspondiente donde tengáis las rentas y diría, ¿cómo están mis rentas? ¿Cuántas tengo pendientes? ¿Cuántas tengo en curso? ¿Cuántas tengo en estado cerrado? Veis que hasta ahora yo no he hablado de tareas. He hablado simplemente de abrir una ficha, ponerle unos estados y gracias a esos estados y utilizando un modelo Kanban, no me haría falta abrir ninguna tarea. Claro, cuando yo tengo muchísimas más rentas y las tengo, por ejemplo, todas en curso, era cuando a nosotros nos causaba un problema. Porque ¿qué hago? Si yo tengo aquí 20 rentas en curso, ¿qué tengo que entrar? ¿Una por una para saber qué falta? Hombre, si yo tengo 20 rentas en curso y les pongo una tarea de que tengo que llamar pues el martes que viene, porque me ha dicho el cliente que hasta el martes que viene no me va a entregar la documentación, pues no tendría que entrar todos los días a ver cómo están cada una de las rentas, sino guiándome por la tarea que tengo unida a la renta, pues ya podría hacer un seguimiento. Me explico. Yo tengo esta renta y desde el momento, por ejemplo,
que cambio de pendiente a en curso, abro una tarea. Es decir, imaginaos que abro una tarea simplemente de seguimiento. Lo voy a poner, hoy es 26, voy a poner aquí seguimiento renta. La empresa, pues, José Pedro Martín Escolar. Y el tiempo aproximado a esto van a ser 15 minutos y ya está asignado. Guardar. Bueno, yo me puedo crear una tarea que va a estar relacionada con la propia ficha, de tal forma que si yo ahora me fuese a inicio, ¿ves? Yo tengo aquí mi tarea que me va a saltar en este caso el 26 de julio. Si yo me lo hubiese puesto, por ejemplo, para el próximo lunes, bueno, pues yo ya simplemente con las tareas podría hacer luego el seguimiento. Veis que esta tarea, aquí tenéis una columna que está relacionada, si yo pincho, está relacionada con esta ficha. Eso es lo bonito, ¿no? Que las tareas las tengo no tanto por una tipología, sino que las tengo relacionadas con una ficha. En este caso es una ficha de renta, pero lo podríamos ver con una ficha de libros, con una ficha de cuentas, etcétera, ¿no? Imaginaros una oportunidad comercial, que a lo mejor se entiende mucho mejor. Cuando dentro de un CRM tú tienes, nunca mejor dicho, una oportunidad de negocio, lo que se suele abrir es una oportunidad, una negociación. En este caso estamos viendo que tenemos el centro de innovación, tiene una oportunidad, imaginaros, con José Pedro Martín. Bueno, pues tú abres una ficha. Ahora, lo más normal es un juego entre la ficha y la tarea. ¿Por qué? Porque si yo abro la ficha, ¿cómo me tengo que acordar en qué situación está esta oportunidad? Pues hombre, lo suyo sería ponerse una tarea de seguimiento. Por ejemplo, me voy a poner para el día 1, pues seguimiento. A ver, seguimiento comercial. Vamos a poner que esto van a ser 5 minutos, prioridad normal, en este caso pues sería José Pedro, pum, 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 perfecto, me puedo poner un comentario, vale, pues ya está. En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Tengo una oportunidad, pero tengo una tarea simplemente para dar el seguimiento. Entonces, fijaos que esto es un juego entre lo que es una ficha y en su caso una tarea. Me voy a, por ejemplo, al tema de libros contables. En este caso estamos viendo pues, un libro contable, esto es una ficha muy general, donde yo ya he presentado, imaginaros que he presentado el libro contable, ¿vale? Pero yo ahora tengo que esperar a que el registro mercantil me notifique, ¿vale? ¿Qué hago? Si yo tengo que dar un seguimiento, porque si no esta ficha se puede quedar ahí olvidada. Entonces, alguien tiene que hacer un seguimiento. Entonces, si yo la pongo en presentado, porque ya tengo el acuse de recibo, ya lo tengo todo, y me pongo una tarea que lo puedo hacer con un workflow en el momento que se cambia el estado, automáticamente se crea una tarea a la persona de administración dentro de 6 días para que haga un seguimiento de si ya nos ha notificado el registro mercantil. Por si pasasen más de 6 días o un mes, que haya un seguimiento. Entonces las tareas nos van a venir muy bien para hacer seguimientos. Incluso depende, imaginaos en un libro contable que no ha comenzado y le quiero asignar esta tarea para que prepare el cierre contable, pues se la asignará al asesor contable. Cuando el asesor contable a lo mejor diga, ya he terminado de hacer el precierre y la pase a preparando libro, pues a lo mejor el libro lo puede preparar un administrativo, pues automáticamente puedo crear un workflow para que le salte otra tarea a otra persona y la tarea anterior se cierre. Es decir, que los estados nos van a dar mucho juego para utilizarlos con los workflows, para abrir y cerrar tareas, y lo que decía antes, para jugar también, los estados nos pueden servir para jugar con una visión global, en ocasiones, para no ver tantas tareas, ¿no? Para no tener tantas tareas. De tal forma que puedo ver libros contables, cuántos están sin comenzar, cuántos están preparando el cierre, cuántos están preparando el libro, cuántos han presentado que falta la notificación del registro mercantil o cuáles ya se han cerrado. ¿Veis? Este juego un poco entre listas, que para mí es lo prioritario, la lista, la ficha. Y en ocasiones podremos jugar con tareas, asignándoselas a las personas correspondientes. Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro compañero de Twitch, Germán, porque él llega al mismo destino
muy similar. Me gustaría que ahora Germán nos explicase un poco también él cómo funciona con esas fichas, que él luego le da una tipología, un proceso con los checklists. Bueno, lo vamos a ver. Al final el destino es el mismo. Yo simplemente quiero trasladaros cómo dentro de los CRMs va a ser un juego entre fichas y tareas. Pues bien, vamos a dar paso a nuestro compañero Germán. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, decía, y he estado muy atento a tu explicación, a tu introducción. Pues, bueno, ya nos has dicho que has estado atento. Es muy importante, ¿no? Porque al final el tema de las tareas, sobre todo cuando no estás habituado, y nos pasa, ¿no? Te empiezas a llenar de tareas y tareas y ya no sabes a cuál dar prioridad, cuando hasta ahora todos los despachos hemos tenido un control, ¿no? Es decir, si querías saber cómo estaban las campañas de renta, te ibas a un Excel y veías cómo estaban las campañas de renta. Si querías ver cómo estaban los libros, te ibas a un Excel. Y eso siempre ha funcionado bien. En cuanto hemos metido ya el tema de las tareas, cuando ya nos hemos vuelto locos. A lo mejor para un usuario, un tipo Excel, con en qué estado está todo, con un Kanban o algo similar, con unos estados, a lo mejor es más sencillo que no estar abriendo decenas y decenas de tareas, ¿no? Bueno, todo esto lo pongo encima para debatir y para, Sí, sí, para va a ser un debate profundizar. interesante porque, como tú bien dices, nosotros llegamos al mismo destino que tú. Lo que, así como tú dices, creo que no es necesario crear tarea y desde la ficha podemos gestionarlo o desde el propio indicador. Eh, yo estoy apostando por todo lo contrario, llegando al mismo sitio. O sea, nosotros estamos apostando por crear tarea absolutamente de todo, pero no siempre el usuario tiene que saberlo. Entonces, creo que puede ser un debate, un directo interesante y nada, cuando quieras vamos al ritmo que tú marques. Venga, genial. Voy a compartir la pantalla para que nos expliques exactamente cómo gestionas tú todo el caos de tareas. Voy a ver, creo que esta, ya lo estamos viendo en pantalla, lo voy a hacer un poquito más grande. Esta es la ficha de la creación de una nueva tarea, ¿no? En el despacho. Ya luego nos explicarás que esta es la apertura de forma manual y hay muchas que se abrirían de forma automática porque las tienes relacionadas con lo que ha contratado el cliente. Pero Exacto, vamos a exacto. partir de si lo hiciésemos manualmente. Esto es una tarea simple o digamos única por la cual un cliente de alguna manera nos encarga un trabajo. Podría ser, por ejemplo, el alta de un trabajador o la constitución de una sociedad limitada, ¿no? Que hemos presentado un presupuesto y nos acepta el presupuesto, ¿no? Entonces, aquí nosotros hay una pantalla previa donde seleccionamos el cliente, por eso el cliente en este caso ya aparece con unos datos, ya no lo tenemos que volver a picar. Tenemos que escoger el proceso, lo que sería un poco la plantilla relacionada con la tarea que vamos a realizar, como he puesto el ejemplo, pues sería la tarea de alta de un nuevo trabajador o la de constitución de una sociedad. Automáticamente el nombre de la tarea ya aparece cuando una vez que la seleccionas con este círculo en azul con el más, te sale un selector de procesos, pues tiene un buscador, lo pulsas y ya te sale aquí el nombre de la tarea y la descripción de la tarea. A veces la descripción de la tarea es lo que es editable. Por ejemplo, ponemos alta trabajador día XX/XX, ¿no? Tenemos que poner alta el nombre de ese trabajador, Pepito Jiménez, y pues yo qué sé, 1 de agosto, ¿vale? Y si hay algún comentario de la tarea, ¿no? Pues me dice el cliente que tengamos cuidado, que este contrato no se lo enviemos al administrativo de turno, que se lo enviemos directamente a él, cualquier comentario, ¿vale? Es cierto que hay que escoger el servicio que tiene contratado el cliente, hay que hacerlo manualmente en este caso, que es lo que está arriba a la derecha, y automáticamente se nos pone el área, porque servicios y área no tienen por qué estar directamente relacionados, ¿eh? Y nada, y le damos, bueno, la fecha de inicio de acciones, porque hay acciones, por ejemplo, que podemos decir, no, esta tarea quiero que arranque de aquí 10 días o quiero que arranque en octubre. Bueno, pues ya podríamos crear la tarea ahora y las acciones no se generarían hasta octubre y le damos a insertar. Venga, vamos a parar aquí.
Pros, contras de este modelo. Me encanta, es sencillo. Es decir, lo único que estamos haciendo es elegir un proceso. Yo, como contra de esto, y cuando yo empecé a trabajar con las tareas, iba en este modelo, pero me volvía loco que el usuario tiene que elegir entre, voy a exagerar, ¿vale? Entre miles de procesos. ¿Es cierto o no? Nosotros estamos hoy por hoy y no vamos a un ritmo muy rápido de generación de procesos. Es decir, que no se están creando muchos nuevos. Estamos en unos 170, una cosa así. Vale. Es decir, que para que esto funcione, primero tenemos que tener creados esos 170 o los que sea procesos en el despacho. Definirlos muy bien y que no haya ninguna equivocación, que el usuario no pueda equivocar un proceso con otro proceso. No sé si os ha pasado esto en alguna ocasión o al principio. Sí, bueno, pasa de todo, está claro. Sí. Pero también hay una cosa interesante, al menos nosotros lo hacemos así. Es cierto que hay que tener creados 170 procesos, pero no es exactamente, estrictamente necesario, en el sentido de que nosotros lo que tenemos también planteado es, una vez que haces el primer proceso, por ejemplo, de un alta del trabajador, que es cierto que nosotros, como tú bien sabes, al proceso le creamos a la tarea le creamos unas subtareas o checklist de un poco de desglose de acción con un timeline y todo esto. Una vez hecha la primera tarea donde imagínate que ahora vamos a hacer por primera vez una tarea de constitución de sociedades y cogemos un proceso que le llamamos tarea sin proceso, o sea, más claro agua, ¿no? Tarea sin proceso, o sea, primera vez, y vas haciendo, pues, yo qué sé, reunión con el cliente, solicitud del nombre al registro mercantil central, comunicar al cliente el nombre escogido, solicitar cita a la notaría, revisar los estatutos, bueno, todo aquello que pensemos que tiene que tener un proceso de constitución de sociedades. Lo hemos hecho la primera vez dentro de un proceso de tareas sin proceso que estaba en blanco prácticamente. Vale, pues desde esa tarea ya finalizada, porque absolutamente finalizada cuando queramos, le decimos, conviérteme esta tarea en proceso. O sea, vuélveme atrás. Genérame de esta tarea una plantilla. Por tanto, no es necesario tener 170 procesos. Lo que sí que, una vez que haces el primero, pues ya tienes una plantilla para el resto de compañeros, que dijéramos. Se puede ir generando procesos así como vas caminando, que dijéramos en el mundo de las tareas. Venga, vamos a seguir con este ejemplo y elegimos un proceso. Imaginaros que le damos al más y entre todo el desplegable que hay, elegimos uno que es el de baja de autónomo, ¿no? El de baja reta. Creo que sí que te he puesto el ejemplo. Venga, vamos a ver cómo sería ese modelo. Entonces, una vez que hemos elegido baja reta, nos llevaría a esta ficha con todas... esto sería un poco, eso sería la plantilla del proceso, ¿vale? ¿Qué dice esta plantilla? Pues dice quién es el responsable de este proceso. O sea, en caso de que tengas alguna duda, a quién tienes que dirigirte. ¿Quién es el supervisor? O sea, quién sería la persona que de alguna manera supervisa. Lo tenemos a la izquierda, ¿no? Es decir, estás hablando en este caso del área, nivel, cabecera, ¿no? Supervisor. Sí, todos esos datos están grabados ya en el proceso. ¿Por qué le entiende? Se graban. ¿Por qué le entiende, por ejemplo, que la baja de un reta, el responsable siempre va a ser Ángels? Sí, por defecto va a ser Ángels, porque está en el departamento de laboral. ¿Vale? Pero tú puedes modificarlo. Ahora, lo que no puedes modificar es el supervisor, que en este caso posiblemente también sea Ángels, no lo sé. Vale. Pero que es la persona que de alguna manera marca las directrices de cómo se hace la baja reta en nuestro despacho, ¿vale? Creo que te dice también, ahora la verdad es que de aquí no lo veo ahora, te lo he enviado. ¿Sí? Pero dime, la periodicidad es una vez, la ejecución 3 días, el cierre 3 días, el tiempo estimado 44, me imagino. El tiempo estimado es, porque si vamos al listado, al checklist o a las subtareas, son un poquito las acciones, teóricamente, según nuestra experiencia, pues un poco los pasos a seguir para hacer un proceso de baja reta según nuestro nivel de calidad de servicio, ¿no? Entonces, esas acciones tienen un tiempo estimado, ¿vale? Que está a la derecha, ¿no? Se le puede asignar a una persona o no se le puede asignar a una persona. Si te fijas, la primera tarea de todas no está asignada a nadie.
¿Por qué? Porque desde el momento que creas la tarea, esa primera acción te la genera a la persona que ha creado la tarea. O sea, yo, si os fijáis, bueno, si alguien se fija detalladamente, no estoy en este listado de personas que hacen la bajarreta. Pero si yo genero la tarea inicialmente, porque me lo ha dicho el cliente, oye, que me quiero dar de baja, yo genero la tarea, la primera acción se me genera a mí porque está en blanco y se me genera con aquel que ha intentado, que quiere crear la tarea. Entonces yo superviso, puedo cambiar si el responsable soy yo o no, o si, yo que sé, hay una tarea que está Noelia y no tiene que estar, no lo tiene que hacer Noelia, lo tiene que hacer otro compañero, puedo modificar lo que yo considere. Aquí lo que nos está haciendo también es la suma de todos los tiempos estimados, que son 44 minutos, que lo podemos ver a la izquierda, y nos hace 44 minutos, que es la suma lo vemos en esta de todos los columna. tiempos estimados. Es la suma de todas las acciones, es decir, que me has detallado los 44 minutos de cada acción, ¿no? De dónde salen. Exacto. Esto es un trabajo minucioso de narices, ¿eh? Bueno, es una propuesta, tampoco es algo que tiene que ir creciendo con cómo van las tecnologías y con el día a día, ¿vale? Es una propuesta, ¿vale? Y de alguna manera te hace un cálculo, te hace una propuesta de lo que sería el coste, de lo que sería el precio de venta de este producto, de este servicio, ¿vale? Bien. Que nosotros lo tenemos a otro precio, pero bueno, si lo hiciéramos en 44 minutos a una media de los diferentes compañeros que están en el despacho, que hay diferentes profesionales, diferentes administrativos, pues podría, creo que no sé qué pone aquí, 64, 51,33. Vale, nosotros no lo tenemos a este precio, lo tenemos más alto, pero bueno, es una propuesta que te hace. A veces, entonces el trabajo también un poco del director es ver si realmente las bajarretas las estamos haciendo en 44 minutos o las estamos haciendo en 80 minutos. O sea, luego hay que ir ajustando, ver que dónde se... Porque eso, luego la tarea llevamos un control del tiempo. Si se está cumpliendo los 44 minutos, hay el típico semáforo rojo-verde, o sea, rojo, verde, amarillo, ¿no? Eso es básicamente, bueno, aquí podrías insertar acciones también con la acción es la subtarea, puedes insertar acciones al proceso, puedes eliminarlas, puedes modificar los tiempos, exactamente, aquí añadirías acciones, puedes cambiar el orden, el timeline de las acciones, por ejemplo, si la tarea 8 quieres que sea la 3, pues te pones encima de la 8, escribes un 3 y te la sustituye. Te sustituye la 8 y te pone la 3. Bueno, puedes cambiar un poco el orden. Eso es un poco, y con eso se genera la tarea. Vale, yo tengo ahí una pregunta. Por ejemplo, a nivel de rentas, ¿qué abriríais? ¿Una tarea, como hemos visto? ¿Una tarea con un proceso que es rentas? No. A nivel de rentas tenemos lo que tú dices, la Excel, para entendernos, vale. El indicador. Entonces, y tú filtras aquello que tú quieres. Por ejemplo, nosotros de momento lo dejamos libre. O sea, nosotros cuando el indicador de renta se genera por primera vez, en ese indicador no hay ninguna tarea asociada. Un poco parecido a lo que tú hablas de la ficha. Vale. Es decir, tenéis como un Excel donde en cada fila vais apuntando que hay que hacer la renta a Pepito y una serie de campos. Se genera un Excel de todas aquellas personas que tienen el servicio contratado de renta. Vale. No es un Excel, es una tabla SQL con una presentación, Entonces, tú puedes filtrarlo. Por ejemplo, yo podría filtrar las mías y generar si todos mis clientes fueran más o menos parecidos, y generar una tarea a todos esos clientes filtrados. O puedo coger, como ha sido el caso este año, una cartera de clientes que tienen el servicio renta, que es una renta por una circunstancia concreta de esa zona, una renta muy básica, la mayoría de ellos, y puedo crear 700 tareas a esos 700 clientes que están filtrados. Me genera 700 tareas. Cuando eso se hace, en ese indicador, en esa Excel que le hemos llamado, sale una señalita como diciendo, esta ficha que tú lo has llamado, esa línea, tiene una tarea asociada. Pero no hay por qué entrar. Se puede gestionar todo desde el indicador. No está en el listado de tareas de nadie. Porque se gestionan desde el indicador. Un poco lo que tú has dicho. Se gestiona desde la ficha. Se puede abrir y se puede cerrar desde la ficha, sin necesidad de entrar en la tarea.
Yo a la conclusión a la que estoy llegando, y a lo mejor me voy a empezar a volver loco, y yo creo que no, porque empiezo a ver que, por ejemplo, un trámite de un alta de un trabajador empieza a tener unas peculiaridades, porque necesito saber la fecha de alta, tiene unos checklists. Entonces, ¿a qué conclusión voy llegando? Que no es mala idea el abandonar un poquito el concepto de tarea como lo entendemos, de elegir el proceso, sino empezar a crear fichas con todas las peculiaridades. Es decir, si yo creo una ficha de renta, es que es imposible tener, lo digo de otra forma, es imposible tener una ficha que me sirva para rentas, para libros, para cuentas. ¿Por qué? Porque las rentas tienen unos campos particulares, quién es el declarante, quién es el cónyuge, el estado del declarante, el estado del cónyuge. Es decir, hay muchas pequeñas cosas. Si me voy a un libro, pues a lo mejor los estados son diferentes porque hay que crear unos estados específicos para esa ficha, con un campo, el ejercicio, si se ha presentado, en el sentido de que una vez que ya se haya cerrado, si el cliente a lo mejor no ha querido presentarlo, o a lo mejor lo hemos cancelado por alguna razón o porque lo presenta el cliente. Es decir, la casuística es muy grande, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión estoy llegando? Estoy llegando a la conclusión de empezar a crear fichas específicas por procesos. Me explico. Os voy a poner un ejemplo de cómo lo estoy armando. Comparto aquí la pantalla. Es decir, cuando yo entro al CRM, al final tengo, si voy a hacer rentas, pues tendré un lugar donde tengo todas las rentas y donde podré crear una renta con una ficha específica de renta y con los canvas de renta, todo el mundo renta, por así decir. Tengo otro apartado donde estoy creando todo el ámbito de libros, actas y socios, lo que sería la legalización del libro contable, pues lo mismo, con una ficha, lo enseñaba al principio, ¿no? Para cuentas anuales lo mismo, he creado otra ficha específica con cuentas anuales porque hay que adjuntar unos documentos específicos, con una casuística, etcétera, etcétera, con unos workflows, con unas personas asignadas, etcétera. A nivel de trámite de trabajadores, que me di cuenta que también tenía unas peculiaridades. Es decir, que cuando yo voy a dar de alta a un trabajador una baja o una modificación, pues tenía que tener una ficha específica. Entonces, esta tarde, por ejemplo, lo pensaba para las subvenciones. Es decir, aquellos que se dedican a subvenciones, ¿qué haces? ¿Abres un expediente? Es que un expediente no puede tener todos los campos para toda la casuística que pueda existir. Oye, pues a lo mejor interesa abrir una ficha específica con los campos habituales que tiene una subvención, con las listas relacionadas que tiene una subvención. Oye, pues al final digamos que lo que estamos... Pero a ver, que esto no es nuevo. Es que en cualquier despacho tenemos un Excel para renta, tenemos un Excel para actas, tenemos un Excel para cuentas, tenemos un Excel para llevar el control de las contabilidades en qué estado están, tenemos otro Excel para las altas de trabajadores, tenemos otro Excel, es posible que el que se dedica a subvención tenga otro Excel para las subvenciones, es posible que tengamos otro Excel para llevar el control de los seguros sociales, otro Excel para ver cómo están las nóminas. Es que no es nada nuevo, es que en un despacho tenemos 15 o 20, bueno, a lo mejor me exagero, a lo mejor tenemos 12 Excel. Pues es llevar esto. Correcto. Sí, Lo sí, dije sí. en el Congreso de Barcelona. Señores, a ver, tampoco no hace falta reinventar la pólvora, que nuestros indicadores nos han permitido no dejarnos a nadie en las campañas. Está muy bien, habrá sistemas nuevos que serán mucho más operativos en otros sectores o incluso en el nuestro con una buena implantación. Pero vamos a ver, que sabemos lo que no nos ha fallado hasta ahora, que son los indicadores. Y bueno, pero una cosa, José Pedro, esta ficha, en el fondo, de alguna manera es tu proceso, ¿no? Sí. Llámale ficha, llámale proceso. O sea, es un... Pero, ¿no? Germán, me alegro que me preguntes eso. Es que cada Excel en cualquier despacho es su Excel. Es decir, Claro. estoy seguro de que yo voy a cualquier despacho ahora, digo, el laboral, digo, a ver, ¿cómo lleváis el control de las nóminas? Y me sacarán un Excel, que es su Excel, con unas columnas que alguien creó en su día, que ha gustado, ha molado ese Excel, y lo siguen aplicando. Entonces, al final, está muy bien, por eso digo que si creamos la ficha, por ejemplo, voy a poner aquí de cómo creo una ficha de un alta de un trabajador. ¿Vale? Tenemos aquí una ficha, y lo que hago es, decimos, voy a crear un nuevo trámite. Bien, pues al final elijo, venga, pues la empresa, José Pedro, nombre del trabajador, pues Pepe Rodríguez. Perfecto.
Tipo de trámite. Bueno, pues nosotros aquí tenemos o es un alta, una baja, una modificación. Estas son las cosas más habituales en un departamento laboral, ¿no? Una baja, un alta, una modificación, aparte del cálculo de nómina. Nosotros nos dimos cuenta que en laboral, sobre todo, trabajamos esas dos cosas, ¿no? La parte de generación de nóminas seguros sociales, la parte de trámites. Vale. Una vez que elijo el alta, tengo subtipo. En este caso no hay ningún subtipo. Me dice el alta, dime la fecha cuando quieres dar el alta. Incluso, imagínate que esto lo pongo para el día 30, pero los compañeros se quieren abrir una tarea 3 días antes o el mismo día 30. No le va a dejar y dice, oye, no puedes poner nunca un día posterior porque te daría error, ¿no? Pero esto suele suceder. A lo mejor el cliente lo quiere hacer el 30, pero a lo mejor tú te quieres adelantar 2 días para hacer el alta en su caso, ¿eh? Estoy hablando, no, a lo mejor cuando hablo de laboral no me hagáis mucho caso a nivel de procesos, porque no es mi especialidad, pero me estáis entendiendo. Ahora bien, a lo mejor cuando era una baja, sí que especificamos, es una baja voluntaria, es un fin contrato, es un despido. ¿Por qué? Porque detrás ya hay una serie de workflows dependiendo de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto conlleva otras cosas que lo podríamos debatir en otro Twitch. O si era una modificación, pues nos dimos cuenta que existían 3 tipos de modificaciones. Esto ya empieza a ser algo muy subjetivo dentro de cada despacho, incluso los ERCE, ¿no? Pues es una modificación, a veces conlleva un cambio de tipo de contrato, a veces no conlleva un tipo de contrato, pero sí hay que hacer un trámite en seguridad social, y a veces ni tipo de contrato y tampoco en seguridad social. Simplemente es una modificación a nivel interno de RP. Bueno, pues en este caso, si elijo, bueno, cualquiera de las 3, pues me va a disparar luego una serie de checklists, ¿vale? Con una tarea de seguimiento en su caso, ¿vale? Es decir, unas tareas, por así decirlo, ¿vale? Y a las personas correspondientes como tú ponías. Y luego la descripción. Pues, claro, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, pues que al final el hecho de dar un alta a un trabajador era ir más allá de un proceso. ¿Por qué? Porque, claro, si era un alta, a lo mejor había como un subtipo diferente, si era una baja había un subtipo diferente, entonces el tener un concepto de tarea puro y duro asignándole una tipología se nos quedaba corto. Entonces dijimos, bueno, pues abrimos una ficha de alta baja, de trámite de trabajadores, y recogemos allí toda la casuística, que incluso nos volvimos un poco locos porque dijimos, hasta pensábamos en hacer fichas específicas para alta, otra ficha como para bajas, es decir, como 3 Excel, una para alta, otra para baja, otra para modificaciones. Podría tener sentido, ¿no? ¿Qué vengo a decir con esto? Vuelvo otra vez un poco a remarcar un poco lo que decía antes, que no es nada nuevo, que es que en un despacho tenemos 10 Excel diferentes. Lo único que estamos llevando esto son a fichas que les metemos detrás workflows, que les asignamos tareas o le asignamos acciones como tú tienes, pero es que la casuística es muy grande. ¿Por qué no podemos tener una ficha solo para constituciones de empresas si en nuestro despacho hacemos un montón de constituciones? En su caso, estoy poniendo esto encima de la mesa, ¿eh? No, eso es una de las cosas que nos está costando a nosotros. O sea, nosotros tenemos un generador de indicadores de cualquier cosa que tenga el mismo proceso. Tú has visto, hemos visto el indicador de baja reta, porque supongo que a ti también te pasa que los compañeros se quejan de alguna manera que hay mucha tarea. O sea, de alguna manera, o sea, que es la que hemos hecho toda la vida, pero encima cuando lo pones sobre el papel, pues te vuelves loco y no sabes, y además si le juntas con subtareas, pues la verdad es que es un poco una locura, ¿no? Todo compartido, tal, hay mucho ruido, la gente le da vueltas a las cosas y no cierra cosas, ¿no? Entonces yo dije, mira, yo la única forma que veo de reducir tareas es trabajar mucho más con indicadores, pero no solo de aquello que ya tenemos. ¿Pero qué entiendes por un indicador? La Excel que tú has dicho. ¿Vale? Y, una tabla. Tú has dicho la de constitución de sociedades. Nosotros tenemos un indicador de constitución de sociedades. Si tenéis como un Excel de constitución. Exacto. Con unos campos específicos. Claro, piensa una cosa. Como nosotros todo tiene un proceso, de cualquier proceso podemos tener una Excel de ese proceso. Tenemos un generador de indicadores, de Excel, de listas, ¿vale? Pero el compañero no se acostumbra. O sea, una tarea de constitución de sociedades no la puede gestionar como una renta. Le cuesta mucho, no lo ha hecho nunca, ya, pero precisamente eso es lo que te va a quitar el desbordamiento de tareas. Es llevarlo pues por listados. Está claro que tienes que... ¿Nosotros qué intentamos hacer? Pues cuando estás en una tarea de constitución de sociedades, lo que te dice el indicador
es, oye, recuerda que de este proceso hay 10 constituciones de sociedades en marcha. Cuando estás en una tarea de de presupuesto al cliente, te dice, piensa que de este proceso de presupuesto al cliente hay 25 tareas en marcha. Entonces tú puedes pulsar sobre ese 25 y te muestran las 25, te muestra esa lista, esa Excel que decíamos, de 25 tareas. Pero la gente no se acostumbra, o sea, sí, claramente sabe gestionar impuestos, contabilidades, cierres contables, renta en modo lista, pero las cosas nuevas que no está acostumbrado a llevarlo en modo lista, parece que lo estás maltratando para utilizarlo. Pero al final, fíjate que estamos llegando a una conclusión, ¿no? Y es intentar individualizar la casuística en cosas concretas, ¿no? Es decir, los libros tienen una casuística. Vuelvo a compartir la ficha de libros. ¿Qué nos dimos cuenta cuando teníamos los libros? Vale, pues que teníamos unos documentos que adjuntar, pero nos dimos cuenta de que hay veces que los libros vienen defectuosos. La notificación es que están defectuosos. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde apuntas que ha venido una notificación defectuosa? Abres una tarea. Nosotros dijimos, pues vamos a crear otra ficha que está relacionada con el libro y así tenemos en cuenta, nos hemos encontrado a veces hasta 2 y 3 defectos, por razones X, da igual. Pero es que nos dimos cuenta que desde el momento que llega una notificación de libro defectuoso, ya se me abren 2 documentos que tengo que adjuntar, que sería el de la nueva presentación, el zip nuevo subsanado, y el acuse de recibo de lo que acabas de presentar subsanado. Por tanto, digamos que al abrir aquí la notificación, automáticamente nos va a crear 2 documentos más, para que no se olvidase luego adjuntarlos, ¿vale? Y luego detrás crear unas reglas. ¡Ostras! Pues claro, esta ficha pues no tiene nada que ver con una campaña de renta donde no hay notificaciones del libro defectuoso, porque esto es algo muy particular del libro contable. Si nos vamos a una constitución de una empresa, pues seguro que empezamos a analizar, a ver, esto es también como todo. Si resulta que solo presentas un libro en tu despacho, pues no te compliques la vida. ¿Me explico? Con una tarea pura y dura es suficiente, pero cuando tienes que gestionar 200, 500 o 1000 libros contables, tienes que tener algo muy particular porque ahí van suplidos, van facturación, en su caso va presupuesto, va notificaciones, va documentos. La casuística es muy grande porque a lo mejor lo ha cerrado, como decía antes, vale, lo ha cerrado, pero está legalizado, el cliente lo presenta a él, el cliente no ha querido presentarlo, pero lo damos por cerrado. A lo mejor habría que poner unas observaciones de por qué está cancelado, porque a lo mejor el cliente no quiere presentarlo. Bueno, pues vamos a poner una anotación ahí, si se le envía un correo electrónico. Entonces, claro, en un despacho como la gran mayoría de los que nos siguen, que son contables, fiscales, laborales, al final hay, no sé, 7, 8 Excel, que son fichas muy concretas que son las que tenemos que manejar. Y son las que tenemos que ver, como hemos visto aquí el libro, pues hay cómo gestiono cuando hay un defecto, teniendo en cuenta de que si hay un defecto ya tiene que haber una tarea, que no se nos puede olvidar contestar al libro defectuoso, porque es otra tarea de que tienes que volver a enviarlo. Por tanto, todo eso lleva un control y bueno, pues ¿por dónde hemos empezado? Gestionando las básicas, rentas, libros y cuentas que empezamos este año. Ahora vamos a empezar con la de gestión contable diaria, que yo creo que está la madre del cordero en un despacho, donde todavía no he encontrado, ostras, un modelo perfecto. Yo creo que sois muchos ya los que, algunos cuantos, que ya estáis muy cerquita de conseguirlo, pero ostras, esa gestión mensual, de si se han cerrado partidas pendientes, no se han cerrado, está amortizado, no está amortizado. He visto cosas, pero siempre terminan, no están actualizadas. Tenemos un Excel, sí, vas al Excel, no, pero es que Pepito ya ha amortizado, pero nadie lo actualiza. Entonces nos encontramos indicadores que no están actualizados. Entonces esto es otro de los problemas cuando nos poníamos a trabajar con estas fichas. Es decir, no puede ser que se cierre el libro contable y falte un documento por adjuntar, o se cierre y no se haya juntado un suplido. Entonces hay que meterle detrás inteligencia. Si tú dices que está cerrado, la máquina tiene que ver que está el suplido, tiene que haber un suplido por lo menos. Tiene que haber documentos adjuntos. Entonces, está la inteligencia porque si no falla, entonces que si no, no sirve para nada. La parte, porque con eso termino, la parte de gestión contable mensual,
Buah, esa para mí va a ser el reto fundamental, porque esa es la madre del cordero en un despacho, Germán. Sí, mira, yo quería comentarte unas cositas. Nosotros cuando, por ejemplo, en los libros contables tenemos esa lista, esa Excel, ese indicador que le llamamos nosotros, donde detrás hay una tarea, ¿vale? Es una tarea de presentación de libros que tiene su workflow, tiene su checklist, ¿vale? Cuando vienen con defectos unos libros contables, nosotros en el estado ponemos incidencia y en esa misma tarea abrimos, como hemos visto, bueno, nosotros hemos visto ahora el proceso, pero la tarea es muy parecida, tiene una forma muy parecida. Abrimos una acción nueva, lo que sea una subtarea nueva, que le decimos corregir deficiencias registro mercantil o corregir deficiencias libros contables. Las corregimos, las volvemos a presentar, dejamos el estado en presentado y si vuelve a venir otra vez con defectos, hacemos otra vez el mismo proceso, ¿vale? Sin abrir tareas nuevas, sino como una subtarea, como le llamamos acción, formando parte del checklist. También quería comentarte algo que me dijo nuestro compañero Arnau Moranta, que vino a visitarme hace un mes y pico, y le enseñé pues nuestro CRM, ¿no? Y bueno, me dio la enhorabuena, me dijo, hostia, al final lo has conseguido, has hecho un poco el 360 que él sabía que yo estaba buscando hace tiempo y tal. Y dice, de todas maneras, esto es imposible incorporarlo, implantarlo en el despacho. Dice, es que lleváis 25 años dando pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito. Y tiene mucha razón, tiene mucha razón. Nosotros ahora con los despachos que están incorporando estamos sufriendo porque, bueno, esas personas tienen que ir adaptándose en 0, a un proceso de adaptación que otros llevamos pues X años. No es fácil. Vale, fíjate donde yo estoy haciendo un gran descubrimiento, que es en lo que se denomina, esto va a depender del CRM, son las reglas de validación. El problema de todas estas fichas es que si no se rellenan no sirve para nada, o si no se rellenan adecuadamente. Y esto lo vi en renta, cuando empezamos con renta la mitad de las cosas no se rellenaban, ¿no? Entonces empecé a utilizar la regla de validación. Vamos a hacer un ejemplo con el libro contable, ¿no? Alguien dice, ya está hecho, y lo cierra. Y de pronto te das cuenta que no han juntado, que no está el suplido, y qué desastre, y peleándote, y está detrás de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros el ejemplo que teníamos antes, ya está el libro preparado, imagínate, y alguien dice, ya está presentado, venga, a correr, pum, y le va a poner en cerrado, ¿vale? Y le va a poner que ya está legalizado. Desde el momento que le va a dar a guardar, ya me está saliendo un aviso, y dice, que te falta el suplido, amigo. ¿Cómo vas a cerrar este libro contable sin poner el suplido? Primero por la pasta, macho, que ese suplido le hemos pagado. Es que esto es lo que suele pasar. Se ha presentado el libro a tomar por culo, el suplido no se ha informado, el descuadre en contabilidad, te puedes imaginar con los libros, el caos que supone, esto daría para otro debate, el caos del cuadre de libros contables facturados, no facturados, con la 561 correspondiente contable, eso es un caos terrible. Aquí puedo contar un montón de anécdotas que vi en despachos, pero ojo, me está diciendo que te faltan registros por archivar documentos. Entonces, claro, esto da mucho juego. Porque si eres capaz de tener un CRM donde detrás lo que estás teniendo es una persona de que te faltan cosas, que tú renta quieres imputar horas, dice, ¿dónde vas a imputar horas? Pero ¿a quién está asignada esta renta? En su caso, es decir, que puedes crear reglas detrás, ¿no? Entonces, me di cuenta de que desde el momento que empezamos a poner reglas detrás, todo iba fluido, macho. Porque todas las rentas que se han cerrado están imputadoras, están documentos adjuntos, porque si no, ¿ves? Me está diciendo que falta por archivar adjunto, hasta ese punto, archivar documentos. Entonces, claro, te quedas con la tranquilidad de que todo va fluyendo porque detrás has puesto un guardia. Ahí sí, ahí es cuando yo he descubierto que sí se puede tener un sistema, en principio complejo, ¿vale? Que no es complejo, si le metemos detrás, estamos yendo más allá del campo obligatorio, ¿eh? Porque aquí estamos hablando, es ya poner validación. Es decir, oye, tú vas a pasar al siguiente estado, si has juntado documentos, no sé qué, pum, 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 pum. Macho, todas las rentas perfectas, todos los documentos adjuntados, todo facturado, no falta un suplido. Es más, si en este caso, fíjate hasta dónde llega la inteligencia, si en este caso hubiese habido
un libro defectuoso no te va a dejar cerrar porque te hubiese dicho, que te falta un suplido. Porque en principio, como regla general, si has tenido una notificación por defecto del libro contable, vas a tener 2 suplidos como norma general, porque ya te digo que como regla general, ¿qué hemos hecho? Ser restrictivos. Si hay libro defectuoso no te va a dejar cerrar si no hay 2 suplidos, porque él te va a controlar si hay 2 suplidos. ¿Por qué? Porque ha hecho la regla. Claro. Es que ¿cuántas veces se cerraba? Estaba el suplido y no habían informado los 3, 2 o 4 euros por el defecto del libro, ¿no? Entonces, creo que esta es la línea que faltaba, ¿no? El ponerle detrás algo más que no fuese los campos obligatorios, sino que fuese la validación, ¿no? El que todo está correcto. Entonces vas empujando a la gente, rellenando cositas y le va informando, ¿no? Hablo como experiencia, de dónde estamos descubriendo un gran avance con la regla de validación. Pero bueno, esto ya nos tendríamos que meter en la parte técnica de cada campaña, con toda la casuística, que también la estamos documentando, de cuáles son las reglas de validación que nosotros consideramos que son interesantes. No sé qué te parece. No, me parece un paso muy válido, muy efectivo. Nosotros no solemos tener este problema porque todo lo que pasa por los movimientos bancarios está relacionado con el ERP y de alguna manera cualquier pago de un suplido, que contabilidad envía el suplido a facturación, como pago delegado, como honorarios o lo que sea. Pero bueno, me parece muy interesante esas reglas de validación que nosotros no hemos profundizado mucho en eso, más al menos no en la parte de CRM, sí a lo mejor en la parte de, por ejemplo, en la parte de contabilidad, como creo que alguna vez lo he comentado y en aquellas conferencias que fuimos dando sobre la gestión de los departamentos contables fiscales, ¿te acuerdas aquellas conferencias que fuimos dando con el Club de Innovación? Nosotros, o sea, yo comentaba que antes de sacar un informe desde nuestro software de gestión contable, por decir una manera, el chequeador contable, antes de sacar un informe de pérdidas y ganancias, que lo hacíamos desde nuestro chequeador, no lo hacíamos desde nuestro ERP, tenías que pulsar sobre una serie de chequeos, sobre una serie de validaciones. Evidentemente te las podías saltar. Si te decía, oye, que no hay nóminas, y tú pasabas, pues hombre, al final te sacaba un informe, ¿no? Pero para sacar ese informe tenías que haber pulsado sobre una serie de chequeos, sobre una serie de validaciones. Pero esto es algo que tú, y ya lo hablamos en este congreso también, que tú siempre has dicho, que es una regla de validación. Si tú sacas un pérdidas y ganancias y no tienes las nóminas contabilizadas, porque sabes que hay nómina, o el ejemplo, ¿no? De pones un alquiler que es desorbitado, hay una regla de validación que te dice, no te dejo sacar el balance, porque me consta que tienes trabajadores y no, que no te voy a dejar. Pues esto es lo mismo, es decir, no te voy a dejar porque por pelotas tiene que haber un suplido. Nuestro ERP, tampoco no hace falta que es Walter Clubes, que es A3, tiene una cosa graciosa que no sé muy bien por qué, cuando sacas un informe de pérdidas y ganancias, te avisa de que las amortizaciones no están al día. Por ejemplo, tú quieres sacar, pues yo qué sé, de enero a junio, y te dice, oye, que las amortizaciones no están al día. Si quieres actualizarlas, pulsa aquí, ¿no? Y tú dices, hostia, ya que controlas las amortizaciones, podrías controlar alguna cosa más, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las nóminas, que tienes contratado el programa de nóminas, que tienen toda la documentación que tú quieras. Y sabemos que sabes controlar, porque las amortizaciones las controlas. Podrías controlar alguna cosa más, pero no. Se han quedado las amortizaciones como diciendo, sabemos controlar, pero tampoco no vamos a controlar mucho más. Luego hay otra cosa también, aparte de la regla de validación, es intentar que tampoco haya reglas de validación si tú lo puedes evitar. Me explico. Yo puedo crear una regla de validación de decir, oye, que no has facturado que no lo has facturado. Está bien, ¿no? Pues digo, oye, es verdad que tengo que facturarlo, pero es un coñazo. Pues entonces el usuario dice, joder, tengo que facturar. Entonces, ¿por qué no crear reglas detrás con workflow? En el sentido de, voy a poner otra vez el mismo ejemplo, es decir, si yo... Esa sí la tenemos, la de facturación sí la que tenemos. O sea, si quieres cerrar una tarea y no has facturado, te dice, oye, que no has facturado. Vale, perfecto. Pero yo voy más allá. Si te llega el justificante de legalización, es decir, que ya está legalizado el libro,
y tú lo adjuntas a la ficha de justificante de legalización, pero esto lo hemos entendido nosotros internamente, esto depende ya del proceso que le quiera poner. Bueno, para nosotros un proceso es, ¿cuándo facturo el libro contable? Esta es una gran pregunta. ¿Cuándo lo facturas? ¿Lo facturas cuando te pones con él? ¿Lo facturas cuando ya está legalizado? Bueno, yo entiendo que la mejor forma para nosotros, de facturarlo es cuando ya te ha llegado el certificado del registro mercantil diciendo ya está legalizado, ¿vale? Pues como yo tengo que adjuntar el documento, desde ese momento ya creamos una regla que dice, documento legalizado, ¿está el archivo adjunto? Sí, ¡pam! Directamente ya se pone en presentado y automáticamente el presupuesto pasa directamente ya a nota de cargo, ¿no? Pero esto también se puede hacer manual y podrías crear una regla de validación diciendo, oye, que no has facturado, pero es un coñazo también para el usuario, ¿no? Entonces, si podremos crear reglas detrás, es decir, al final que estamos hablando, un poco en resumen, ¿no? Para ir concluyendo, porque además sé que tienes ahora un compromiso familiar a las 9, sería ficha, tarea, reglas de validación, workflow, es decir, reglas que puedas cambiar estados, te puedan disparar otros procesos. Para mí serían un poco como los 4 factores más importantes. Y sobre todo, yo lo que aconsejaría es lo que ya tenemos. Excel para muchas cosas, pues llevar ese modelo Excel de muchas cosas, de 7, 8, 15 cosas en el despacho. Incluso si tenéis una gran especialidad, imaginaros que sois un despacho que estáis especializado en constituciones de empresa, ¿por qué no tener una ficha de constituciones de empresa? Porque hacéis eso de forma masiva. Bueno, cuando tengáis algo que es muy masivo, hay que tirar de Excel. No, totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que aquellos que quieran empezar a gestionar por tareas de procesos, ¿tú qué les aconsejarías? ¿Pasar esta Excel a un software a medida o a un software estándar y empezar por ahí, por de alguna manera replicar esa Excel a un modelo de tablas, ya sea SQL o de un software determinado, o Trello o lo que sea? Pues mira, creo que mi consejo sería empezar a replicar lo que ya tenemos. Ahora actualmente no tenemos tareas, tenemos Excel con esas filas que tenemos muy bien controlado. Entonces, ¿qué estoy recomendando a compañeros, por ejemplo, que ya se han subido a CRM, como Zoho, como Bitris, etcétera, ¿no? Y que algunos están... Pedro, ¿no estás de acuerdo que ese listado Excel es un listado de servicios? ¿Es el listado de unos servicios que el cliente tiene contratados en el fondo? Sí, para mí yo lo he denominado campañas. Para mí son realmente campañas. Tenemos la campaña de renta, entonces, como hay una casuística, hay unos campos, yo lo que estoy invitando a los compañeros es a que se vayan familiarizando con el concepto de, vale, ¿qué tiene en Bitris? Pues crear una lista, que lo llamáis rentas, por ejemplo, o lo creáis cuentas anuales, o lo creáis libros, tenéis unos campos que luego ya podéis relacionar una tarea, lo podéis relacionar con una empresa. Entonces, al final son 7 u 8 listas. Si las he dicho antes, renta, cuentas, libros, altas, bajas, modificaciones de trabajadores, nómina, seguros sociales y campaña de contabilidad. Y luego ya estaría la parte de expedientes, que no deja... Expediente ya es como intentar tener una ficha que aglutine todo el cajón desastre, ¿no? Desde una alta, una baja, una modificación de Hacienda, hasta un tema procesal, cualquier cosa, ¿no? Que también eso es lo que yo veo un poco de efecto a los programas jurídicos, que no han creado... Han creado el concepto de expediente donde tienen que meter toda la casuística de todos los procesos con todo, ¿no? Cuando a lo mejor, depende del despacho, pueden crear también como listas, ¿no? Y luego jugar con las tareas. ¿Qué estamos viendo, Germán? Y esto a ti también te llega. Todos aquellos despachos que se han metido con modelos de tareas, crean un cacao de tareas terrible dentro del CRM, a no ser que sea algo específico, ¿no? Nos contaba también nuestro compañero Carlos Zapata, ¿no? Hace poco, que él había creado te vienes arriba y al final montas un caos. Un caos, ¿no? Pero bueno, él se había organizado bien, con unas fichas, con la que directamente ya lo había unido con Stripe y tal. Vale, perfecto. Para mí es el juego de ficha tiene más importancia que el de las tareas. Es verdad que ahora que hemos visto últimamente por las redes sociales, por LinkedIn, por tal, ¿no? El Asana, el Trello, las tareas, ¿no? Los sistemas Kanban y tal.
yo me estoy dando cuenta que me están dando más juego las fichas que las tareas. Es más, poquito a poco empezamos a tener menos tareas y gestionamos más las fichas como he puesto al principio, porque no me hace falta saber cómo están mis rentas. Me voy a un Kanban de la ficha y ya está, pero de la misma forma que cuántas oportunidades tienes abiertas en un despacho. Esto sí, en cualquier CRM, pues te vas, ves las negociaciones o las oportunidades y ya está, no hace falta tarea. Ves por un estado Kanban cómo está todo, ¿no? A ver, yo simplemente pongo esto ya que cada uno experimente, ¿no? Pero cuidado con las tareas, porque al final, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos creando tareas y creando tipologías de tareas para tener al final lo mismo, ¿no? Al final es cuestión, tengo una tarea que es como yo empecé. Creaba una tarea y la tenía. Esta es una tarea de balance, es una tarea de llamada, es una tarea de renta, es una... Dije, no, es más fácil abrir una ficha y luego relacionamos la tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que queríamos poner encima de la mesa. Pero bueno, no os preocupéis porque vamos a seguir profundizando en todo esto. Lo bonito es que estamos compartiendo fichas, que os sirvan de ejemplos, que sepáis un poco la diferencia entre fichas, que sepáis que dentro de los CRMs se pueden abrir fichas. Esto es muy importante. Y luego ya, pues bueno, depende del CRM, pues te permitirá hacer regla de validación o no, ¿no? Decía aquí Alfredo, en Bitrix no hay regla de validación como tal, pero a lo mejor se podría construir algo con algún constructor o tal. Bueno, perfecto. Pero lo importante es que es importante esa regla de validación para llegar un poco a lo que te decía Arnau, ¿no? Que como que parece que nunca terminamos de poner esto en marcha, ¿no? Porque yo creo que faltaba el policía que estuviese encima, que estuviese supervisando de que todo lo que se va informando en las fichas, más allá de los objetos o los campos obligatorios, estuviese al final. Me he pasado 2 minutos, Germán, de la hora de los 9 minutos. Tranquilo. Tengo a mis hijos de cocineros y puede pasar cualquier cosa. Venga, para terminar tu reflexión y nos vamos. Nada, que llegamos a final de campaña 2021. Ahora sí, ya final de campaña 2021 de verdad. Y que bueno, yo creo que gracias a las tareas llegamos igual de nerviosos que cualquier otro despacho, pero sabiendo un poquito más o menos la trazabilidad, dónde tenemos nuestros puntos débiles, dónde hay que reforzar, dónde tenemos los estreses en los diferentes departamentos y de alguna manera hay que empezar ya, bueno, con un breve descanso o largo descanso, hay que empezar ya a pensar en la campaña que viene. Yo, por ejemplo, algo que quería comentarte y luego se me ha ido a la cabeza, hace unos 15 días vino un cliente con documentación de una compraventa o dos o tres compraventas que había hecho de inmuebles, ¿no? Yo pensé, realmente la campaña de renta 2022 la tengo que gestionar ya. Ahora es el momento de tomar las riendas y de dejar esa compraventa que ese cliente la tiene reciente, tiene la documentación cerca, se le puede molestar ahora porque sabe dónde lo tiene, sabe en qué cajón de la cómoda ha guardado esa documentación. Ahora es el momento de coger a alguien, pararse y hacer esa ganancia patrimonial, ver la tributación para que luego el momento de presentar la renta solo sea copiar, pegar. Si no lo empezamos ahora, volveremos a tener el mismo caos en el 2020. Pero es que es fantástico, porque en ese y es un poco lo que dices tú también del día a día, de la contabilidad al día. Hay que cogerlo ya. No, ¿qué se me ocurre ahí? Coño, abres una ficha de renta 2022, ya subes la documentación, subes ya un Word con los precálculos hechos, porque lo tienes reciente, porque además has hecho tú la operación de compraventa. Coño, lo tienes en la ficha, tienes todos los documentos, tienes el documento Word. No lo habéis hecho vosotros. Si no sería más fácil. Vale. Pues ya está, y lo dejas adjuntado, ya está. El año que viene, cuando vayas a esa ficha, ya tienes toda la documentación, todas las compraventas, tienes todo. Mucho más rápido. Vale, genial. Oye, Germán, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis seguido en directo y que luego nos vais a seguir en diferido. Así que bueno, nos vemos. Espera, una cosa. ¿En agosto va a haber directos? Aquí se come siempre, Germán. Joder, vale. Bueno, todo sea por la audiencia. Aunque sea desde la playa, Germán. Ok. Venga, un abrazo. Chao.